Vamos a ver. Listo. Muy bien, entonces. A ver. Frontera 85, me parece. ¿Vamos aquí o no? Vamos a revisar ya. Mira, no voy a decir que me equivoqué. Ya, acá está, perfecto. Muy bien, entonces. Ayer, ¿quién empezó? Gerardo. Gerardo. Sí, profesor. Después, ¿quién era? Yo. Y después Mauricio. Ya, Sí. entonces empieza Fabricio y después los tres vamos a leer, ¿ya? ¿Usted primero o primero es Fabricio primero? Ya, primero Fabricio, después yo, después tú, o al último voy a ser yo, al último, ¿ya? Ya, entonces, el Fabricio primero, yo después y usted al último. Ajá. Muy bien. Ya, profesor. Punto, ¿no, profesor? A ver, ¿ustedes qué quieren? ¿Punto a punto o Punto a punto. ¿Qué es Fabricio? Sí, profesor. Ya, muy bien, entonces, punto a punto. Empezamos. Punto a punto, profesor. Ya, empiecen. La ganadería, una determinante migratoria. Durante la primera generación que siguió a la separación, las diferencias lingüísticas no fueron tan grandes. Las diversas tribus podían aún entenderse. Pero cuando más se separaron unos de otros, más divergieron sus dialectos, hasta llegar un tiempo en que la lengua de cada uno de estos pueblos llegó a ser incomprensible para los demás y recíprocamente. Después de varios milenios, inteligentes filólogos han descubierto las semejanzas entre las lenguas de estos pueblos dispersos y se ha formado una idea del idioma indoeuropeo primitivo por comparación y reconstrucción. Y esta lengua primitiva es la que aporta algunos datos, por la parte muy inseguros, sobre la vida del pueblo indoeuropeo y quizás también sobre el país donde en su origen vivió este pueblo. Fabricio, creo que te equivocaste por otra parte, algo así dijiste, creo. Ya, entonces continúo. El vocabulario del indoeuropeo primitivo nos demuestra que los hombres que hablaban esta lengua habitaban en una región templada donde la nieve y el hielo, así como la lluvia, nada tenían de excepcional. Poseían un nombre para cada una de las 4 estaciones. Los nombres de animales y de plantas lo indican igualmente. En efecto, no se encuentra en ella ningún nombre de animal o planta de regiones tropicales o subtropicales. A juzgar por su vocabulario, el país de los indoeuropeos era montañoso y estos no conocían el mar. Poseía una voz que significaba mar o laeo, pero ningún término relativo a la navegación. ¿Permite esto deducir que los indoeuropeos vivían muy tierra adentro? Procedamos con cautela. La lengua primitiva no tiene ninguna palabra para selva, floresta, bosque, lo que no significa forzosamente que la vegetación frondosa fuese desconocida en el país. Puede ser que los indoeuropeos no consideraran un grupo de árboles como un bosque, ya que existen palabras para traducir árbol y designar diferentes especies de árbol, en particular el abedul. Respecto a los metales, los indoeuropeos no conocían más que el cobre o bronce cuando abandonaron su país de origen.
Así, comentaron probablemente la emigración hace unos 4.000 años, época en que todavía formaban un pueblo nómada que llevaba sus rebaños en sus peregrinaciones. El indoeuropeo primitivo no conocía prácticamente ninguna expresión relativa a la agricultura. El caballo era el animal doméstico más apreciado y lo utilizaban para silla y tiro. Su lenguaje posee numerosas palabras para designar las diferentes partes de las carretas, como la rueda, el cubo de la rueda, el eje de la rueda. Fueron los pueblos iranios quienes dieron a conocer el caballo a los más antiguos pueblos civilizados de Oriente, hacia el 2000 a.C., y la aportación más importante de los pueblos indoeuropeos ofrecieron a la civilización en la época en que aún integraban tribus fue su idioma. Fue también el único progreso del que pudieron hacer partícipes a otros pueblos, ya que en otros terrenos permanecieron durante mucho tiempo en estado primitivo. Sus veloces y bien amaestrados caballos y su habilidad para el tiro al arco les dieron una gran ventaja militar sobre los demás pueblos. Asimismo, eran casi invencibles, pues al carecer de urbes y edificios, su nomadismo les permitía cargar todo su ajuar sobre carros y desaparecer a los ojos del enemigo cuando la necesidad lo requería. Estudiamos ahora al pueblo iranio. En su emigración hacia los territorios de vieja cultura, en otro tomo presentaremos al grupo ario que emigró hacia el sudoeste y tomó posesión de la India. Los primeros, siguiendo el curso del sol, se dirigieron hacia Mesopotamia y el Mediterráneo. Los segundos, al Valle del Indo. Los medos y los persas. Los medos y los persas, dos poderosos pueblos indoeuropeos, se establecieron en las mesetas del Irán, al este de Asiria y de Babilonia. En un principio, los medos tenían sometidos a los persas. El reino modo alcanzó su apogeo poco después de la caída de Nínive. En otro tiempo, los asirios habían alcanzado éxitos en sus guerras contra los soberanos medos, pero ahora los papeles se invirtieron. La decadencia del imperio asirio puso fin a las disensiones que durante siglos separaron a los dos pueblos vecinos. Los comienzos de la historia de los medos y los persas solo los conocemos por mediación de los profetas judíos de aquel tiempo y algunos restos de inscripciones y crónicas asirio-babilónicas, que en cierto punto se contradicen. En realidad, nada sabemos con certeza sobre los primeros tiempos de los pueblos iraníes. Iranios, profesor. La situación se aclara cuando llegamos a la edad de oro del imperio persa. La enorme inscripción de Darío I mandó a grabar en la roca de Beistún es de un valor histórico inestimable. Profesor. Dime. Espere. Pero es que, no. El Behistún, ¿no se había quedado ahí el Fabricio? Acá, pues hay un punto. No, pero es que parece que su micro se ha trabado. ¿Usted la escuchó normal? Creo que sí, ¿no? Sí, se ha trabado en Behistún y se ha cambiado de una a inestimable.
Parece que se ha cortado. Prosigue tú. Ya. Los historiadores griegos de los siglos 4 y 3 a.C. también nos cuentan mucho sobre el imperio persa, aunque la exactitud de su relato sea a veces dudosa. Y en lo concerniente al territorio del imperio medo-persa, los hallazgos arqueológicos no han hecho más que empezar. Se han encontrado tantas ruinas de antiguos cabañas. Se equivocó al inicio. Se están encontrando tantas ruinas de antiguas ciudades con sus templos y sus tesoros, que podrían dar ocupación a los arqueólogos durante siglos. Sin embargo, no debemos esperar descubrimientos de fuentes escritas de importancia, porque los grandes reyes persas no tenían, como los soberanos de Egipto y Asiria, la afición de grabar en piedra el relato de sus hazañas. Muy bien. El imperio medo-persa. Ciro el Grande, fundador de un imperio. El persa Sirio, vencedor de los babilonios y libertador de los judíos, en su origen fue un vasallo de los medos, pero hacia 550 se sublevó y acabó con el imperio medo. 4 años más tarde venció a Creso, el rico rey de Lidia, y sometió su reino, que se extendía por casi toda el Asia Menor. En 1570, ¿qué? En 1500, ¿Dónde hay 1000 ahí? no, en 500, 20. La verdad, a ver, puede ser, no se sabe con exactitud, podría ser. Estamos hablando de estos años más o menos. Debe ser 59 quizá, no se sabe. Ya, en 1559, no, en 559 era el dueño de Babilonia. Asiria cayó bajo su dominio a la vez que Babilonia. Ciro practicó una política de reconciliación en los países sometidos. Respetaba las prácticas religiosas de los distintos pueblos y se preocupaba por sus intereses comerciales. Sus esfuerzos para atraer a la población siria a su causa, sin duda formaban parte del plan de ataque inmediato a Egipto. Dentro de esta línea política, debemos considerar su conducta con el pueblo que vivía en el destierro de Babilonia y que deseaba volver al país de sus antepasados, más ardientemente que ningún otro. No es inverosímil que Ciro sacase partido de los sentimientos de los judíos incluso antes de atacar Babilonia, en cuyo caso le habrían podido ayudar a atacar esta capital. Uno de los primeros decretos promulgados por Ciro después de la toma de Babilonia autoriza a los judíos a volver a su ciudad sagrada y reconstruir el templo, lo que puede interpretarse como señal de agradecimiento del vencedor hacia sus fieles aliados. Profesor, creo que reconstruir el templo ya lo hemos leído hace tiempo. No, estamos acá. Ya. La conquista de Egipto había sucedido a la de Babilonia, pero parece que Ciro tuvo mucho trabajo en contener a las tribus nómadas que invadían regularmente los oasis del noreste de Persia, partiendo del río Araxes. Tuvo que dejar a su hijo Cambises la tarea de preparar la campaña contra Egipto. Ciro murió 10 años después de haber sometido a Babilonia. Según la tradición, pereció durante una expedición contra los masaguetas, pueblo nómada y muy valiente que vivía en las estepas del este del mar Caspio. A ver, ¿qué pasa hoy? Si dicen masaguetas, esto. Masaguetas, después de la muerte de su esposo. ¿Y dónde está leyendo Mar Caspio? ¿Qué pasaba acá arriba? Profesor, está leyendo mal, Danilo, porque yo he leído, Ciro murió 10 años después, ¿qué pasó abajo, creo? Claro, pues, a ver. Ya.
Ya contra los mazaguetas, según la tradición pareció. Empieza de nuevo de ahí. Según la tradición, pereció durante una expedición contra los mazaguetas, pueblo nómada y muy valiente que vivía en las etapas del este del mar Caspio. Ya, ¿qué dice ahí? Mazaguetas. ¿Qué dice ahí, Fabricio? No. Profesor, dice mazaguetas. Ya, hay que tener cuidado. Igual lo voy a repetir, ¿ya? Igual lo voy a enseñar. Ya, igual lo voy a enseñar, no se preocupe. Igual voy a enseñar. Buenas tardes, profesor. Disculpe por entrar tarde. Buenas tardes. Lo bueno es que has ingresado. ¿Está? Ahí está. A ver, Fabricio, ¿qué dice acá? Sí. Danilo, ¿qué dice acá? Gui. ¿Qué? Fuerte. Gui. ¿Qué dice acá? Fuerte. No. ¿Cómo era? Gui. Ya. Gerardo, ¿qué dice acá? Uy. ¿Qué dice acá? Sí. Gi. Ya. Ge, ge, we. Ji, gi, wi. ¿Listo? Sí, profesor. No se olviden, no se olviden. No son los únicos que tienen sus dificultades. Mazaguetas. Pueblo nómada y muy valiente. Ahora, ya terminaste de leer. Después de Danilo, vas a leer tú Gerardo, ¿ya? Ya, profesor. Ahora lee. Justo te toca. Comienza. O sea, profesor, va a ser entonces, profesor, yo primero, después Danilo y al último Gerardo. Sí, después yo voy a leer. Okay, profesor. Después de Gerardo. Ya, sí, Gerardo. Heródoto cuenta así las causas de la guerra. En aquel tiempo, una mujer llamada Tamiris reinaba sobre los mazagetas después de la muerte de su esposo. Ciro le envió una embajada para ofrecerle el matrimonio. Pero Tamiris comprendió que Ciro quería más el poder sobre los mazagetas que la mano de su reina y rechazó la propuesta. Ante el fracaso, Ante el fracaso de su estratagema, Ciro lanzó sus tropas hacia el río Araxes y atacó abiertamente a los mazagetas. Al principio, la suerte pareció sonreírle. Capturó al hijo de Tamiris por la astucia y destruyó gran parte del ejército mazageta. Desesperado por su derrota, el joven se suicidó. Entonces, la reina, al saber esta catástrofe, escribió a Ciro para conminarle. Esa profesora está tocando mi puerta. ¿Te falta poquito? Ok, profesor, abandonar el país. Ya, claro. Si no lo haces, afirmaba, juro por el sol, señor de los mazagetas, a negar tu ambición en sangre. Y puso en práctica sus amenazas. El ejército de Ciro fue aniquilado y él mismo pereció con la mayor parte de los soldados. Danilo. Sí, Danilo. No, ya sigo. Entonces, Tamiris, llenó de un odre de sangre humana, recorrió el campo de batalla y cuando entre los cadáveres encontró el cuerpo de Ciro, le metió la cabeza en el odre y dijo: has destruido mi vida apoderándote de mi hijo, a traición.
Profesor, ¿no puede decir dónde nos hemos quedado? Me he mareado. ¿Por qué? ¿No estás viendo la lectura? Tienes que seguir. Sí, estoy viendo, pero no veo dónde está. Ahora voy a ahogarte en sangre, como, como te prometí. Ciro merece el sobrenombre de Grande, con que le distingue la historia. Aún no está, sigue Daniel. Profesor, sí está con cámara activada. Pero no está él. Ah, está ahí. Tu audio no te escucha. No, profesor, recién he llegado. Ya, sigue. Desde acá. Como conquistador sobrepasó a todos los soberanos de Asiria, Babilonia y Egipto. Contrariamente a los procedimientos asirios y neobabilónicos, dio cierta autonomía a los pueblos autonomía a los pueblos soberanos, y aunque esta independencia fuera solo una fachada política, sus habitantes vieron felizmente engañados con esta aparente libertad. Profesor, creo que Gerardo dijo los pueblos soberanos. Creo que sí. ¿Dónde? Sí, profesor, Gerardo dijo los pueblos soberanos. Pueblos soberanos, no dijo sometidos. Sometidos, y aunque esta independencia fuera solo una fachada política, sus habitantes vivieron felizmente engañados, sometidos. ¿Dónde? Perdón, sí. Felizmente engañados con esta aparente libertad. ¿Qué diferencia entre la política de Ciro y la de los conquistadores que le precedieron en cuanto a las religiones de los pueblos sojuzgados? ¿Y qué progreso comparado con las matanzas en masa ordenadas por los conquistadores asirios en honor del dios Azul? Ciro mostró verdadera tolerancia y adaptación ante las demás religiones. En Babilonia sacrificó a Marduk, imitado en esto por su hijo, y a los judíos les ayudó a reconstruir el templo. Por último, Ciro merece un lugar de honor en la historia, con Hammurabi y Solón por su obra de legislador. Humanizó el derecho con una reforma muy importante: prohibir que cada uno hiciese justicia por su cuenta, colocando el derecho penal en manos de los tribunales del Estado. Antes que comience, ¿se recuerdan cuando hablamos de Hammurabi? ¿Qué decía Hammurabi? A ver. Profesor, Hammurabi creo que era la ley de Hammurabi, había, ¿no? Claro, el código de Hammurabi. El código de Hammurabi, creo que era cuando más o menos se refiere al ojo por ojo, diente por diente. Eso. Es decir, si tú robabas, te cortaban la mano. Profesor, creo que era, te cortaban las orejas y la nariz. También. Todo ello, o sea, de hacías algo malo, también a ti te ocurría. Igual. Si moría el hijo de alguien, tú tenías la culpa, también tenías que morir, caballero nomás. Ahora eso no era, pues eso ha cambiado. Es lo que ha ayudado Ciro. Implementó el derecho penal. Es decir, lo juzgaban, pues. La cárcel, profesor, la cárcel. También, pero lo juzgaban. Por eso viene de pena. Lo juzgaban.
no necesariamente tenía que morir, pues ¿para qué? Pues acaso tenía la culpa. A veces no tenía la culpa, pero el código Hammurabi decía, no, hay que matarlo. Pero no era así, pues a veces no ocurría eso, no tenía la culpa. Eran muchas circunstancias lo que sucedía. Por eso se estudia bastante para que una persona se le mande a la cárcel, se tiene que estudiar todo su caso, no es simplemente mandarlo a la cárcel, punto. Solo que hay que saber qué ha pasado, en qué circunstancias ha ocurrido una muerte, un robo y todas esas circunstancias, esos delitos, ¿ya? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? A mí, profesor. Cambises invade África. Como hemos dicho, Ciro decidió emprender una expedición contra Egipto, pero el proyecto no pudo ser llevado a efecto sino con el reinado de su hijo y sucesor, Cambises. Cuando este hubo terminado los preparativos, invadió el delta del Nilo, donde en esta época se encontraba la capital del Egipto, y entabló sangrienta batalla en una de las desembocaduras del río, que terminó con la derrota y huida del ejército egipcio. Profesor, ¿me puede dar un rato? Voy a ir a bañar. Ya, correcto. Memphis cayó después de corto asedio. El último faraón, Psamético III, fue hecho prisionero y los egipcios reconocieron a Cambises por rey en el año 525 a.C. Mientras tanto, una flota persa mandada y tripulada por marinos procedentes de las ciudades fenicias y de las colonias griegas del Asia Menor se apoderaba de la flota egipcia. Cambises no debió solamente sus triunfos al poder de sus tropas. La deserción de la flota y del ejército egipcios desempeñaron un papel importante en sus éxitos. Los árabes de la península del Sinaí tuvieron asimismo. Perdón, se me fue. Ya, ahora sí. ¿Dónde estamos? Más abajo. Acá. Sinaí tuvieron asimismo un papel destacado al proporcionar al ejército persa el agua sin la cual jamás habría podido atravesar el desierto. Una vez conquistado Egipto, Cambises lanzó una expedición hacia el sur, al país que habitaban, los etíopes de larga vida. Debía de tratarse de hombres de un vigor extraordinario, que alcanzaban la edad de 120 años o más. Empresa que se frustró por las enormes pérdidas que hubo en las filas persas. Profesor, seguí porque Fabricio no respondía, ya pasó. Profesor, disculpe, ahorita le voy a mandar una captura, mi mouse no respondía, decía luz se ve, no, ahorita le mando captura, profesor. No te preocupes. Ya, entonces, sigue perdón, Gerardo. Gerardo, sí. ¿No se la lectura? ¿No sé dónde está? No me acuerdo. Es que se va viendo mi laptop de mi hermano. Cambises era más enérgico y también más Déspota, ahí está la fuerte, la muy fuerte voz. Déspota que su padre. Así se desprende que su política exterior, claramente dirigida hacia un objetivo, unir en un solo estado, voluntariamente o a la fuerza, todos los reinos antes independientes del imperio persa. Y para ello, Cambises rompió con los principios
más humanos de Ciro, que permitía una gran autonomía a las distintas partes del imperio. La meta de Cambises era la centralización del territorio, lo que implicaba un poder personal ilimitado. Profesor, yo le mandé la captura por WhatsApp. Detalle significativo es que los persas denominaban a Ciro el padre y a Cambises le daban el nombre de soberano. Darío, ¿no? Primero, Darío, primero el organizador. Cambises únicamente reinó 7 años y no dejó sucesión, por lo que su corona recayó en Darío. Darío, si hace rato estás leyendo bien. Darío Vástago. Pero si hay una tilde ahí, ya les he dicho. Vástago de la rama más joven de la familia de Ciro. Fue uno de los más grandes estadistas de la historia. Comenzó por reprimir con mano dura las tentativas de rebelión que siguieron a la expedición de Cambises al país de los etíopes e hizo grabar estas victorias logradas contra los rivales en la famosa roca de Beistún. Los jefes rebeldes están citados allí en la frase de 9 reyes mentirosos. Ok, profesor, creo que, a ver, profesor, voy a investigar ya un ratito. Profesor, ¿puede continuar, Danilo? Un momentito, a ver, no, profesor, ya voy a continuar. Darío. Un momentito, Fabricio, ¿de qué me querías preguntar? ¿Qué querías investigar? No, sí, profesor, es que solo me vino una duda, pero ya investigué ahorita y no es lo que estaba pensando. Porque pero, profesor, yo tengo que averiguar cómo se dice Begistún. ¿Begistún? Como ha dicho, Begistún. No, sí. Lo pueden decir cualquiera de dos formas, Begistún o Beistún. No hay problema. Esa era mi duda. Ya les había comentado que las palabras que no pertenecen a nuestra lengua no sabemos. Yo tampoco sé algunas palabras. Puede decir Begistún o Beistún. ¿Me decías, Fabricio? Sí, profesor, es que sus rivales de la famosa roca de Beistún, ¿esa roca sigue existiendo? Eso yo quería investigar, profesor. Todas estas rocas, bueno, son ¿qué se llama? Vestigios arqueológicos. Claro que están en los museos, por todos ellos. Si no, ya nos dirían que ya no están. Sigue. Darío reinaba sobre un imperio mundial que se extendía desde la segunda catarata del Nilo al Mar Negro y desde el Mediterráneo al Indo y al Araxes. Pero las rebeliones le enseñaron que para asegurar la existencia y continuidad de un imperio no basta la fuerza de las armas, sino que era imprescindible organizarlo. Darío fue, en verdad, el gran organizador del imperio persa, pues Ciro y Cambises tuvieron que dedicar demasiado tiempo a sus campañas militares y no habían podido cumplir con la misión que les estaba asignada, o sea, la fusión de sus diferentes reinos en un conjunto coherente. Los asirios solo habían allanado el camino hacia la unidad del imperio con su dureza y su crueldad acostumbradas. Darío puso en el cumplimiento de su tarea mucha humanidad y un profundo sentido de la organización
plenamente dentro del espíritu del gran Ciro. Atrajo los estados vasallos a su causa, dando pruebas de una diplomacia magistral y respetando sus tradiciones nacionales y religiosas. Con los egipcios se portó como un egipcio, se sentía babilónico entre los babilonios, babilonios entre los babilonios, y era un griego más entre los griegos. Persia disfrutó con su inteligente reinado de una riqueza material y cultural como nunca consiguió anteriormente. Ahí tenemos el mapa. ¿Profesor, qué es eso? ¿El Imperio Persa? Acá, vamos a ver ya. Este de acá. Ahí. Este de acá es el mar Mediterráneo. Está de costado. Es el mar Mediterráneo. A ver, ya, lo voy a poner en el mapa, ¿ya? Ya, profesor, a ver si podemos ver un poco. Para que nos ubiquemos mejor. Ya, más o menos el reino que nos está No, profesor, he tenido que leer, sí, profesor. Otra vez están tocando mi puerta y he abierto. Ya no hay problema. Eso, justamente voy a explicar este mapita que está acá. ¿Ya? Este mapita. Este mapa que estamos viendo. Está de costado, pero le voy a mostrar más o menos cuál era el reino, ese reino. Como dice, es todo esto. Todo ese era su reino en ese entonces de Cambises. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, profesor. Todo eso grande, ¿no? Profesor. Más o menos todo eso, todo ese reino. Muy bien. Aquí le toca. ¿Sí? A Fabricio. Sigue Fabricio. Ok, profesor. Darío dotó a su vasto imperio de una administración sólida y lo dividió en 20 satrapias, regidas cada Ahí está la mayor fuerza. satrapías, regidas cada una por un satrapa o gobernador. La mayor fuerza vos está en la SA. Sátrapa o gobernador. Muy bien. Para que otros funcionarios no adquirieran demasiada fuerza ni se hicieran peligrosos para la unidad del imperio, no les otorgó más poder que el civil, y en cada satrapía acantonó tropas que solo recibían órdenes directas suyas. Acantonó tropas que solo recibían órdenes directas suyas. Además, sometió a los sátrapas a la vigilancia de enviados secretos que viajaban por todo el imperio y quienes la población llamaba los ojos y oídos del rey. Cuando encontraban algo sospechoso, daban cuenta de ello al soberano. Acá tenemos un tallado. Es un tallado, una representación del rey. El rey Darío. Ahorita, por favor, ya. Ya, listo. Continúa usted, profesor. Y después. Tallado, ¿ya? El propio rey estudiaba estos informes y nunca dejaba de imponer graves sanciones en caso de abuso de poder. Como no hagas... A ver, sigue. Como no hagas caso de... Profesor, voy a leer porque Fabricio se ha ido un rato. Sí. Como no hagas caso de mis disposiciones hacia los dioses, escribía Darío a un sátrapa, te daré, si no cambias, prueba de mi descontento. Pues, sobre pretexto del tributo
extorsionado a los cultivadores sagrados de Apolo, haciéndolos labrar una tierra labrar una tierra profanada. Profana. El gobernador Sí, está bien. El gobierno imperial. Una de las funciones más importantes de los sátrapas era la recaudación de impuestos que se pagaban parte en dinero y parte en especie. La cantidad total en dinero líquido recogido cada año en todo el imperio se elevaba a unos 860 millones de pesetas, suma astronómica para la época. Según Heródoto, incluso los mismos persas pagaban tributo. Las contribuciones en especie se verifican en ganado. Los medos, por ejemplo, tenían que tributar 100.000 ovejas y 4.000 mulas y 3.000 caballos. Los etíopes. La mayor fuerza de voz en la ti. Los etíopes, ¿sí? En la ti. Etíopes. Etíopes pagaban por trienios un gravamen de 40 kilómetros de oro. ¿Kilómetros? Disculpe. 40 kilogramos de oro, 200 troncos de ébano, 20 colmillos de elefante y 5 muchachos. Profesor, continúa. Darío fortaleció la unidad del imperio con la construcción de una excelente red de caminos, a lo largo de cuyas rutas y en puntos determinados había correos permanentes, presto a partir a cualquier hora del día o de la noche para llevar mensajes al rey o trasladar sus órdenes a las provincias. Este rápido servicio de posta entre las diferentes partes del imperio también proporcionaba grandes beneficios a los funcionarios reales. Desde el punto de vista monetario, Darío no suprimió las monedas antiguas ya existentes en las satrapías, pero solo las dejó circular por su ámbito local. Profesor, creo que ¿cómo se llama? Lo que estaba leyendo Gerardo. ¿De qué? ¿Qué te refieres? No, profesor, hay dos etíopes, Yeah. es una ciudad, ¿no? Es un país y los etíopes son personas de ese país. Sí. Ah, ok, profesor. Ya sigue. ¿Qué le toca? Profesor, es que estoy activando mi cámara. Para el conjunto del imperio estableció una moneda única, a la que dio su nombre el darico, que de oro, y llevaba la efigie del rey rodilla en tierra, armado con arco y una corona en la cabeza. De esta forma, Darío hizo de su imperio el estado más extenso y poderoso que el mundo conoció hasta entonces. No obstante,
todavía quiso ampliarlo con nuevas conquistas y dirigió su mirada hacia el oeste. Así comenzó la gran lucha entre Oriente y Occidente, que iba a ser decisiva para la evolución futura de la humanidad. Para seguir las incidencias de esta lucha, el lector se remitirá al tomo 2 de esta obra. Pero Eso, disculpa Gerardo, pero eso tiene que ver con la obra, eso, el lector se remitirá al tomo 2 de esta obra. Claro, esto es lo que nos está diciendo, lo va a explicar con más detalle en el tomo 2. En otro cuento. En el tomo 2, en el tomo que vamos a leer acá. Ahí está. Este es el siguiente que vamos a leer. A este se refiere. Ay. Tampoco es tan grande, 200 nomás. ¿No? Sí, sí. Pero, profesor, ni siquiera nos habíamos quedado ahí, nos hemos quedado pero para seguir las incidencias de esta lucha. Ahí nos hemos quedado, profesor. No, ya terminó. Esto ha leído. Gerardo. No, se ha leído Danilo, Danilo. Ah, sí, ok, profesor. Por eso está preguntando. Esto tiene que ver con lo que estamos leyendo. Por eso lo explicaba. Es lo que estamos leyendo, nos va a decir, o con más detalle nos va a contar acá en este tomo. A este tomo se refiere, que es el del mismo autor. El mismo, ¿ya? Ah, ok, profesor. Sigue, Gerardo. pero resumamos antes las contribuciones aportadas por los persas al desenvolvimiento de la historia. Ciro y Darío eran dos imperialistas que aspiraban a la conquista del mundo, voluntad de dominio heredada de los reyes asirios y babilonios, pero trataron de hacerla realidad por medios diametralmente opuestos a los adoptados por los tiranos asirios, siempre sedientos de sangre. Los persas fueron los primeros monarcas de la historia que satisficieron sus ansias de dominación mundial sin perjuicio del buen trato a los pueblos sometidos. Ciro desarrolló... Profesor, me toca porque hay un... Sí. Ah, ok. Ciro desarrolló una política a la vez inteligente y generosa, primer factor que permitió el triunfo del imperio persa. El segundo fue el talento organizador de Darío al unir las diversas partes de su imperio en un conjunto a la vez homogéneo, como había pretendido Cambises, y heterogéneo, de acuerdo al humanitarismo del que Ciro ya había dado pruebas. La primera intervención imperial de los pueblos indoeuropeos en el teatro de la historia se organizó por un sentido más pronunciado de organización que el de los pueblos hamitas y semitas. No hay que olvidar, sin embargo, que en territorios menos extensos, otros soberanos anteriores a Ciro, como los grandes faraones de Egipto o a Hammurabi en Mesopotamia, habían llegado a crear y a mantener un auténtico sentimiento nacional. Profesor, creo que hay Ciro primero y Ciro segundo, ¿no? Sí, también. Ahí el profesor es de Ciro, ¿es el primero o el segundo? Debe ser el primero, si no diría el segundo. Pues. Pues también el profesor debería decir primero, ¿no? Sí, es que a veces lo diferencia, a veces no. Ya. Me parece que este es el abuelo. Ciro primero ya es el hijo y Ciro segundo ya es el bisnieto.
Sí, Danilo es como si fuera Neymar. El papá de Neymar se llama Neymar, pero el hijo de Neymar se llama Neymar Jr. Algo así. Muy bien. Ya. No obstante, en estos dos países la unidad política y el sentimiento nacional eran, por así decir, consecuencia directa de su ambiente, mientras que el imperio mundial de Ciro y de Darío es resultado de una inteligencia y de una voluntad personales. La filosofía humanitaria de ambos soberanos se explica, sin duda alguna, por el alto nivel religioso y moral con que Zaratustra educó a los persas. Muy bien. Este Zaratustra también es una religión. Así, hay un abismo entre el sanguinario Asur, para quien la brutalidad hacia los demás pueblos era un deber religioso, y la doctrina de Zaratustra, que prescribía al hombre como un trabajo construido al servicio del bien. Los persas no fueron iniciadores avanzados en las ciencias, en las artes ni en la cultura material. Sin embargo, no dejaron de ejercer su influencia en esos aspectos de la civilización. Ya pues, es que mi imperio está gracias a su estado unificado, en donde el poderío iba del brazo con la tolerancia, los distintos pueblos pudieron acercarse y conocerse mejor. Profesor, me meto así porque es que mi perro me ha jalado mi media. Ya. Sigue. De la misma manera, la excelente red de caminos establecida y mantenida por los reyes persas contribuyó de manera notable a estos contactos mutuos. Nunca hasta entonces había podido viajar los mercaderes con tanta rapidez y seguridad de un país a otro, estado de cosas que originó intercambios fructuosos entre diferentes culturas. La alta sociedad medo-persa. Ciro dio la sensación de ser un gobernante inteligente y humano, preocupado del bienestar de los pueblos. Un príncipe diríase. ¿Qué es, profesor? ¿Diríase? Ahí está la tilde, sería la mayor fuerza de voz en la ri. Diríase. Exacto, diríase. Diríase, que requiere un título jurídico para justificar sus conquistas. El trato moderado a los vencidos, fruto era del genio indoeuropeo de la religión persa, más humana y ética que los politeísmos orientales. Durante su reinado, el imperio ofrecía aún el carácter de un gran confederación de pueblos que conservaban su fisonomía peculiar y sus autonomías locales. En esta confederación, los persas tenían una situación privilegiada. Estaban exentos de impuestos y se escogía entre ellos a los altos dignatarios, entre los que destacaban los 7 príncipes que constituían el Consejo Real, representantes de los 7 pueblos que iniciaron la formación del imperio. Profesor, me he perdido, me he confundido con 7-7. Pero ya, profesor, en un principio estos dignatarios fueron los jefes de tribu, pero más tarde los nombraría libremente el monarca con
carácter vitalicio. El rey debía elegir entre las familias de dichos príncipes a su esposa legítima y solo de ella podía nacer el sucesor a la corona. Aquellos funcionarios militares u otras gentes que se habían distinguido en el servicio del monarca eran espléndidamente recordados y constituían una clase preeminente, una especie de nobleza llamada los bienhechores del rey. Recibían además otras distinciones a modo de condecoraciones, además de oro, brazaletes, coronas, vestidos, sables, etc. Y a veces eran invitados a los banquetes regios, aunque fueran de raza no persa. Profesor, ¿qué le va a decir Fabricio? Interrumpirte, pero se equivocó en espléndidamente recompensados. No dijo recompensados, dijo recompensados, algo así dijo. No me acuerdo muy bien. Pero no soy yo. ¿O sí soy yo? No. Disculpe, profesor. Ya, recompensados, diré, se equivocó en recompensados. ¿Pero quién se equivocó, Danilo? ¿Yo o Gerardo? Profesor, ¿me puede decir dónde está eso? Lo que dice Danilo. Recompensados. Profesor, ¿leo todo o solo recompensados? Todo esto, ¿no? Sí. A ver, lee de nuevo. Ahí. Aquellos funcionarios militares u otras gentes que se habían distinguido en el servicio del monarca eran espléndidamente recordados y constituían recompensados y constituían una clase preeminente, una especie de nobleza llamada los bienhechores del rey. Recibían además otras distinciones a modo de condecoraciones, cadenas de oro, brazaletes, cadenas de oro, brazaletes, coronas, vestidos, sables, etc. Y a veces eran invitados a los banquetes regios, aunque fueran de raza no persa. En especial, Darío I se preocupó que la justicia fuese la norma de la administración y que se extendiese y divulgase la cultura, organizando una educación esmerada de los hijos de los miembros de la nobleza. Una etiqueta severa, según el ceremonial asirio, regía la vida de la corte. Profesor, ya son las 4. El rey no era accesible, sino mediante una serie de ceremonias se abolió el derecho de los príncipes a presentarse delante de él sin previo aviso. Y cuando a la Cancillería Imperial estaba perfectamente organizada con archivos en donde se conservaban copias de todos los documentos que aquella expedía. ¿Profesor, está bien? ¿Expedía? Sí.
ya. Se inició también una especie de catastro, es decir, ¿cómo se dice? Una estadística de las casas, ¿ya? ¿Catastro? Catastro de las provincias para calcular los impuestos según su respectiva riqueza. Muy bien. Acá tenemos en una pared representada. Profesor, ya queda solo a 12 fichas, 12 hojas. Ajá, frisos de arqueros en un museo de Louvre. Sacaba el palacio de Artajerjes, Nemón, en Suiza. Profesor, ¿no puede decir dónde nos has quedado en la región? Nos quedamos acá. Ya a la siguiente semana empezamos esta lectura y a la siguiente semana terminamos este libro y comenzamos con... Listo. Comenzamos con... Profesor, si Edgar y Yamanda entrarían, ya hubiéramos terminado de leer. No, es lo mismo. Tenemos la 304 por ahí. Ajá, o la 303. No, 4 por ahí. Sí. 7. No es tanto por lo que ellos estén o no estén, sino es por lo que nosotros leemos en la hora que estamos. Por ejemplo, si están leyendo y se demoran, por ejemplo, del punto a otro lector, estamos esperando. Sumamos, supongamos que son 5 segundos a 5 segundos, lo máximo que se puede esperar. 5 segundos por 5 son 25, ya son casi medio minuto. Y si sumamos a cada rato que hagamos ese cambio, hacemos 1 minuto más o menos en toda una vuelta. Ese es el cambio, ¿no? Por eso es que rápido se debe tener en cuenta para el momento de leer. Pero igual, no hay problema. Por otra semana, del sobrado terminamos. ¿Sí? Ya. Estamos empezando entonces con el otro. Es el martes. Más fijo, martes, pero no pasa la otra semana. La otra semana empezamos un nuevo libro. A menos que quieran, como introducción, leamos la Teogonia. Profesor, ¿es lo que ¿Ese era de los dioses? Sí. Sí, yo creo que sí podemos hacer la introducción. O sea, terminamos eso la otra semana y leemos el otro. Porque es pequeño, miren. A ver, ¿dónde está? Está un poquito arriba. Está, a ver. Acá está. No es 145 páginas, no es. Esas 145 páginas son lo que cuenta cómo han traducido y todo ello. Es más o menos... Desde acá comenzamos. En una semana, más tiempo. Pero esto nos va a contar acá en el libro que vamos a leer, nos va a contar con más detalles todavía. Acá, en la cultura, cuando leemos a la cultura griega, nos va a contar de Homero, de la Ilíada, la Odisea, de Aquiles, de todos los dioses. Ya, profesor, y eso de Aquiles, ¿es en un libro más explicado? ¿Hay un libro más explicado? Sí, más o menos. Esto es en la Ilíada, pero es extenso ese libro. Solamente nos va a hablar pues, de lo ocurrido de esa partecita. Ya. Pero acá nos va a dar un resumen. ¿Ya? Un resumen de todos esos libros. Vamos a la mía, por ejemplo, la leyenda de Teseo y el laberinto. Va a hablar, no sé, a ver, ¿qué más? ¿Otro? Homero, el que ha escrito supuestamente la Odisea y la Ilíada. Los bueyes, las sirenas, la isla de Calipso. Acá está, este es sacado también de la Odisea.
Profesor, una pregunta. ¿Sí? Ahí hay libros, o sea, de criaturas fuera de lo común. O sea, que ya no estamos leyendo cosas de humanos, o sea, los dioses. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, creo que te refieres a esos monstruos, el Kraken. Sí, sí. Claro, es de ahí han sacado la idea de los monstruos, han sacado de los dioses antiguos, que no existen, pues, ¿no? Solamente son producto de la imaginación de las sociedades, de cada cultura. ¿Ya? ¿Algo más que quieran preguntar para ya retirarnos? No, pues ahora estoy, no, todo tranquilo, todo chill. Y entonces, la otra semana empezamos, no empezamos, no. Terminamos este libro y vamos a la siguiente. Entonces, chau, chau, hasta el lunes y feliz fin de semana. Cuídense, chicos. Chao, profesor. Chao, Mauricio. Chao, Gerardo. Chao, Chao, bye. chao, chao, cuídense.